Imagina una civilización que inventó el concepto matemático del cero, 1000 años antes que Europa lo conociera. Una civilización que predijo eclipses solares con una precisión que no sería igualada durante siglos. Una civilización que construyó pirámides monumentales en medio de selvas impenetrables, ciudades tan grandes que rivalizaban con París o Londres de la misma época. Y luego, en el apogeo de su poder, estas ciudades fueron abandonadas. Las plazas quedaron vacías. Las pirámides fueron devoradas por la jungla. Durante más de 1000 años, el mundo olvidó que los mayas habían existido. Hasta que exploradores del siglo XIX encontraron las ruinas y el mundo descubrió una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia humana. Esta es la historia completa del Imperio Maya. Los orígenes mayas se remontan al año 2000 a.C. En las tierras bajas tropicales de Mesoamérica, grupos de agricultores comenzaron a establecer aldeas permanentes. Estas comunidades tempranas dependían del cultivo de maíz, frijoles y calabaza, los tres cultivos fundamentales que sostendrían a la civilización maya durante toda su existencia. El maíz no era solo un alimento, era sagrado. Los mayas creían que los dioses habían creado a los humanos del maíz, y esta creencia profunda permeaba cada aspecto de su cultura. Durante lo que los arqueólogos llaman el período preclásico, que se extendió desde el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, la sociedad maya experimentó una transformación gradual pero profunda. Las aldeas simples se convirtieron en pueblos y luego en ciudades. Las estructuras de madera y paja fueron reemplazadas por impresionantes edificios de piedra caliza. Y lo más importante, surgió una élite gobernante que reclamaba conexiones divinas con los dioses. Una de las primeras grandes ciudades mayas fue El Mirador, ubicada en el norte de Guatemala. En su apogeo alrededor del año 300 a.C., El Mirador era una metrópolis masiva con una población estimada de más de 100.000 personas. La ciudad contenía algunas de las estructuras más grandes jamás construidas por los mayas, incluyendo la pirámide La Danta, que con su base masiva y su altura total de 72 metros, es una de las pirámides más grandes del mundo por volumen, superando incluso a muchas de las pirámides egipcias. La construcción de la Danta requirió millones de bloques de piedra caliza y el trabajo coordinado de miles de trabajadores durante generaciones. Este logro arquitectónico demuestra que ya en el preclásico, los mayas habían desarrollado una organización social sofisticada capaz de movilizar recursos masivos. Pero El Mirador, como muchas de las grandes ciudades del preclásico, eventualmente declinó y fue abandonada alrededor del año 150 después de Cristo. Los arqueólogos todavía debaten las razones exactas, pero la sobreexplotación ambiental, la sequía y el conflicto social probablemente jugaron un papel. Sin embargo, el colapso de El Mirador no significó el fin de la civilización maya. Por el contrario, marcó el comienzo de su edad dorada. El período clásico maya, que se extendió aproximadamente desde el año 250 hasta el 900 después de Cristo, representa el apogeo de la civilización maya. Durante estos siglos, docenas de ciudades-estado mayas florecieron a través de las tierras bajas, cada una gobernada por un rey divino llamado Cau-Ulahab, que significa Señor Sagrado. Estas ciudades no formaban un imperio unificado como los aztecas o los incas. En cambio, eran entidades políticas independientes, a veces aliadas, a menudo en guerra entre sí, vinculadas por una cultura, religión e idioma comunes. Entre las más poderosas de estas ciudades estaba Tikal, situada en el corazón de las selvas del Petén guatemalteco. En su apogeo durante los siglos VII y VIII, Tikal era una metrópolis de 60.000 habitantes, tal vez más. Sus 5 pirámides gemelas se elevaban por encima de la canopia de la selva, visibles desde kilómetros de distancia. La más alta, el Templo 4, alcanza los 65 metros de altura y sigue siendo una de las estructuras precolombinas más altas de las Américas.
Tikal no era solo un centro político y militar, sino también un hub económico crucial. La ciudad controlaba importantes rutas comerciales que transportaban jade, obsidiana, plumas de quetzal, cacao y sal a través de Mesoamérica. Tikal estaba gobernada por una dinastía de reyes poderosos cuyas hazañas están registradas en monumentos de piedra llamados estelas. Uno de los gobernantes más importantes fue Hassab-Chan-Kaabil, quien ascendió al trono en el año 682 y gobernó durante más de 50 años. Bajo su reinado, Tikal experimentó un renacimiento después de haber sido derrotada por su rival Calakmul casi un siglo antes. Hassab-Chan-Kaabil derrotó a Calakmul en batalla en el año 695, capturó a su rey, y restauró a Tikal como la ciudad más poderosa del mundo maya. Su tumba, descubierta bajo el Templo I, contenía tesoros extraordinarios incluyendo jade, cerámica pintada y ornamentos de concha, testamento del poder y la riqueza de este gran rey. Pero Tikal no estaba sola en su grandeza. A unos 100 kilómetros al norte se encontraba Calakmul, la gran rival de Tikal. Calakmul era igualmente impresionante, con una población que posiblemente superaba los 50.000 habitantes. La ciudad estaba rodeada por un extenso sistema de reservorios y canales que permitían a sus habitantes prosperar incluso durante las estaciones secas. Las dos superpotencias mayas, Tikal y Calakmul, lucharon por la supremacía durante más de un siglo en lo que los arqueólogos llaman las guerras de las estrellas mayas, con otras ciudades menores alineándose como aliados de uno u otro. Esta rivalidad no era solo por territorio, sino por el prestigio de ser reconocido como el reino más poderoso del mundo maya. Al oeste, en las tierras altas de Chiapas, se encontraba la ciudad de Palenque, famosa por su arquitectura elegante y sus inscripciones detalladas. Palenque alcanzó su apogeo bajo el reinado de Cainich Hanaab Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande, quien gobernó durante 68 años desde el año 615 hasta el 683. Pakal es uno de los gobernantes mayas más famosos, en parte debido al descubrimiento de su tumba en 1952. Su sarcófago, elaboradamente tallado, representa a Pakal descendiendo al inframundo, rodeado de símbolos cósmicos que han fascinado a los arqueólogos durante décadas. La tapa del sarcófago muestra a Pakal cayendo por el tronco del árbol del mundo hacia las fauces del inframundo, mientras el pájaro celestial se posa en las ramas superiores. Esta imagen captura la cosmología maya donde los reyes servían como eje entre los tres niveles del universo. La sociedad maya del periodo clásico era altamente estratificada. En la cima estaba el rey divino, considerado un intermediario entre los humanos y los dioses. El rey era asistido por una nobleza de sacerdotes, guerreros y administradores que controlaban la tierra y los recursos. Los escribas mayas ocupaban una posición especial en esta jerarquía, ya que su habilidad para leer y escribir los glifos sagrados les daba un poder considerable. Por debajo de ellos estaban los artesanos, comerciantes y agricultores que formaban la mayoría de la población. Los artesanos mayas eran altamente especializados, produciendo cerámica finamente pintada, jade tallado, textiles elaborados y ornamentos de plumas. En el escalón más bajo estaban los esclavos, generalmente prisioneros de guerra o personas que habían caído en deuda. La guerra era constante en el mundo maya clásico. Las ciudades luchaban por el control de rutas comerciales, tierras agrícolas y, lo más importante, por el prestigio. La captura de prisioneros de alto rango era un objetivo principal de la guerra maya. Estos cautivos, especialmente los nobles y reyes enemigos, eran llevados de regreso a la ciudad victoriosa donde eran humillados públicamente antes de ser sacrificados en elaboradas ceremonias religiosas. Los murales de Bonampak muestran vívidamente este proceso, guerreros mayas vestidos con pieles de jaguar atacando a sus enemigos, prisioneros desnudos y sangrantes siendo presentados ante el rey victorioso, y finalmente, los cautivos siendo sacrificados en las escaleras de las pirámides.
El sacrificio humano era una parte integral de la religión maya. Los mayas creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo y la humanidad, y por lo tanto, los humanos debían reciprocar con ofrendas de sangre. Los reyes mayas regularmente se perforaban la lengua, las orejas o los genitales con espinas de raya para ofrecer su sangre a los dioses. Este autosacrificio real no era solo un acto religioso sino también una demostración pública del valor y la conexión divina del rey. Los prisioneros de guerra eran sacrificados de varias maneras, siendo la decapitación y la extracción del corazón las más comunes. Estos rituales sangrientos no eran actos de crueldad gratuita sino expresiones profundas de devoción religiosa y obligaciones cósmicas. La religión maya era compleja y politeísta. Los mayas adoraban a docenas de dioses que representaban fuerzas naturales y conceptos abstractos. Itzamna era el dios creador supremo, asociado con el cielo y la sabiduría. Kaini Chahab era el dios del sol, cuyo viaje diario a través del cielo y noche a través del inframundo representaba el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Chaak era el dios de la lluvia, crucial en una región donde la agricultura dependía de las lluvias estacionales. Apuch era el dios de la muerte, gobernante del inframundo llamado Xibalbá. Los mayas creían que el universo estaba dividido en tres reinos: el cielo donde habitaban los dioses, la tierra donde vivían los humanos, y Xibalbá, el oscuro y peligroso inframundo donde las almas de los muertos debían navegar pruebas terribles. Uno de los logros más impresionantes de la civilización maya fue su sistema de escritura. Los mayas desarrollaron la única escritura completamente desarrollada en las Américas precolombinas. El sistema de escritura maya era logográfico y silábico, utilizando cientos de glifos que podían representar palabras completas o sílabas individuales. Estos glifos fueron tallados en monumentos de piedra, pintados en cerámica, y escritos en códices, libros hechos de corteza de árbol recubierta con estuco. Los escribas mayas usaban pinceles hechos de pelo de animal para pintar estos textos con tinta negra y roja. Lamentablemente, solo 4 códices mayas sobrevivieron a la destrucción española, pero las inscripciones en piedra nos han permitido descifrar gran parte del idioma maya y comprender su historia. Los mayas también fueron matemáticos y astrónomos excepcionales. Desarrollaron un sistema numérico vigesimal, basado en el número 20 en lugar del 10. Este sistema utilizaba solo 3 símbolos: un punto para 1, una barra para 5, y un símbolo de concha para 0. Crucialmente, los mayas independientemente inventaron el concepto del cero, un logro matemático que solo unas pocas civilizaciones en la historia mundial han alcanzado. El cero maya no era solo un marcador de posición sino un número con significado propio. Este sistema numérico sofisticado permitió a los mayas realizar cálculos astronómicos complejos. Los astrónomos mayas rastreaban meticulosamente los movimientos del Sol, la Luna, Venus y otros cuerpos celestes. Calcularon el año solar con una precisión de 365.242 días, notablemente cercano al valor moderno de 365.24225 días. Predijeron eclipses solares y lunares con precisión asombrosa. Y determinaron que Venus completaba su ciclo sinódico cada 584 días, un cálculo que solo difiere por 2 horas del valor astronómico moderno. Venus era particularmente importante en la cosmología maya, asociado con la guerra. Los reyes mayas a menudo programaban batallas importantes para coincidir con la aparición de Venus como estrella de la mañana. Estos conocimientos astronómicos se reflejaban en el calendario maya. Los mayas utilizaban 3 calendarios entrelazados. El Tzolkin era un calendario ritual de 260 días, probablemente basado en el periodo de gestación humana. Consistía en 13 números combinados con 20 nombres de días.
El Hab era un calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días más un periodo adicional de 5 días considerados desafortunados llamado Valleb. Estos dos calendarios se entrelazaban para crear la rueda calendárica, que se repetía cada 52 años. Finalmente, para registrar fechas históricas a largo plazo, los mayas utilizaban la cuenta larga, un sistema que contaba los días desde una fecha de creación mítica que corresponde al 11 de agosto del 3114 a.C. en nuestro calendario. El arte maya alcanzó niveles extraordinarios de sofisticación. Los artistas mayas produjeron esculturas intrincadas, murales vibrantes y cerámica finamente pintada que representaba escenas de la vida cotidiana, mitología y eventos históricos. Los murales de Bonampak, descubiertos en 1946, muestran escenas de batalla, rituales de corte y sacrificios humanos con un detalle y viveza asombrosos. La cerámica maya, especialmente los vasos cilíndricos pintados, a menudo contenía textos jeroglíficos que nombraban al artista, al propietario del vaso, y describían las escenas representadas. Estos vasos pintados frecuentemente mostraban escenas del inframundo, donde los dioses jugaban al juego de pelota o donde los señores muertos banqueteaban en palacios oscuros. Pero entonces, alrededor del año 850, comenzó a suceder algo extraordinario. Las grandes ciudades del sur, corazón de la civilización maya clásica, comenzaron a declinar. Las construcciones monumentales se detuvieron. Las estelas con fechas dejaron de erigirse. Y ciudad tras ciudad fue gradualmente abandonada. Para el año 900, el período clásico maya había terminado. Tikal, Palenque, Copán y docenas de otras ciudades que habían prosperado durante siglos fueron dejadas a la jungla. Este evento, conocido como el colapso maya clásico, ha fascinado y desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Qué causó que una civilización tan sofisticada y exitosa colapsara tan rápida y completamente? Las teorías abundan. Muchos expertos ahora creen que una combinación de factores contribuyó al colapso. La evidencia paleoclimática sugiere que una serie de sequías severas golpeó la región maya entre los años 800 y 900. Estudios de núcleos de sedimentos de lagos muestran una dramática disminución en las precipitaciones durante este periodo. En una civilización que dependía de la agricultura de lluvia, estas sequías habrían sido catastróficas, causando hambrunas generalizadas. Al mismo tiempo, siglos de agricultura intensiva habían agotado los suelos. La deforestación para crear campos agrícolas y obtener madera para construcción había causado erosión. La población había crecido más allá de lo que el medio ambiente podía sostener. Algunos estudios estiman que la población maya alcanzó entre 10 y 15 millones en su apogeo, una densidad de población asombrosa para una sociedad preindustrial en un ambiente tropical. Cuando llegaron las sequías, el sistema simplemente no pudo hacer frente. El colapso ambiental fue agravado por el conflicto social y político. A medida que los recursos se volvieron escasos, la guerra entre ciudades se intensificó. Las élites gobernantes, que reclamaban el poder basándose en su capacidad para interceder con los dioses y garantizar la prosperidad, perdieron legitimidad cuando las cosechas fallaron y la gente pasó hambre. Hay evidencia de que algunos palacios fueron atacados y quemados, sugiriendo revueltas contra la clase dominante. Sin embargo, es importante señalar que el colapso maya no fue el fin de la civilización maya en su totalidad. Mientras que las grandes ciudades del sur fueron abandonadas, las ciudades del norte de Yucatán continuaron prosperando. De hecho, el período posclásico, que se extendió desde el 900 hasta la llegada de los españoles en el 1500, vio el surgimiento de nuevas ciudades poderosas. La más famosa de estas fue Chichén Itzá, ubicada en el norte de la península de Yucatán. Chichén Itzá alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1200.
La ciudad muestra una mezcla fascinante de estilos arquitectónicos mayas y influencias de Tula, la capital de los toltecas del centro de México. El edificio más icónico de Chichén Itzá es el castillo, también conocido como la pirámide de Kukulcán. Esta pirámide escalonada de 30 metros de altura fue diseñada con precisión astronómica asombrosa. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol proyecta sombras que crean la ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras de la pirámide, un espectáculo que atrae a miles de visitantes cada año. Chichén Itzá también contiene el mayor campo de juego de pelota en Mesoamérica. El juego de pelota mesoamericano era un deporte ritual jugado con una pelota de caucho pesada que los jugadores golpeaban con sus caderas, codos y rodillas. El juego tenía profundo significado religioso y simbólico, a menudo representando la batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. En algunos casos, los perdedores, o posiblemente los ganadores, eran sacrificados después del juego, aunque los detalles exactos siguen siendo debatidos. Después del declive de Chichén Itzá alrededor del 1200, el poder se trasladó a Mayapán, que se convirtió en la ciudad dominante de Yucatán durante los siguientes 250 años. Mayapán era una ciudad amurallada con una población de más de 15.000 personas. Sin embargo, carecía del esplendor arquitectónico de ciudades anteriores. Sus edificios eran más pequeños y menos elaborados, reflejando quizás una sociedad que ya no podía movilizar los recursos y la mano de obra necesarios para la construcción monumental. En 1450, Mayapán fue destruida en una guerra civil, y la unidad política de Yucatán se fragmentó en 16 pequeños estados en competencia. Fue en este estado de división política que los mayas encontrarían a los españoles medio siglo después. Cristóbal Colón tuvo el primer contacto europeo con los mayas durante su cuarto viaje en 1502, cuando encontró una canoa comercial maya frente a la costa de Honduras. Sin embargo, la primera exploración seria del territorio maya por parte de los españoles comenzó en 1517 cuando Francisco Hernández de Córdoba llegó a la costa de Yucatán. Los españoles quedaron impresionados por las ciudades de piedra y la sofisticación de la civilización maya. Sin embargo, también descubrieron rápidamente que los mayas no serían fáciles de conquistar. A diferencia de los aztecas e incas, cuyas estructuras políticas centralizadas colapsaron una vez que sus emperadores fueron capturados, los mayas estaban divididos en numerosos estados pequeños que tenían que ser conquistados uno por uno. La conquista de los mayas fue un proceso largo y sangriento que tomó más de 170 años. La primera campaña seria comenzó en 1526 cuando Francisco de Montejo recibió permiso para conquistar Yucatán. Montejo y sus hombres enfrentaron una feroz resistencia. Los guerreros mayas atacaban desde la jungla, usando tácticas de guerrilla que frustraban a los españoles. Las enfermedades, el calor y la falta de oro desmoralizaban a los conquistadores. Montejo fue forzado a retirarse en 1535, habiendo logrado poco. Su hijo, también llamado Francisco de Montejo, renovó los esfuerzos en 1540. Esta vez, aprovechando las divisiones entre los estados mayas y utilizando aliados indígenas, los españoles hicieron un progreso lento pero constante. En 1542, fundaron la ciudad de Mérida sobre las ruinas de la antigua ciudad maya de Teo. Para 1546, la mayor parte del norte de Yucatán estaba bajo control español. Sin embargo, la conquista del sur tomó mucho más tiempo. Los mayas de las tierras altas de Guatemala resistieron durante años antes de ser finalmente sometidos en 1540. Pero el último bastión independiente maya no cayó hasta 1697, cuando los españoles finalmente conquistaron Nocpetén, capital de los mayas Itzá en el lago Petén Itzá. Esta conquista final, más de 170 años después de que Cortés derrotara a los aztecas, marcó el fin oficial de la independencia maya. La conquista española fue catastrófica para los mayas. Las enfermedades europeas, especialmente la viruela, el sarampión y la influenza, devastaron a las poblaciones nativas que no tenían inmunidad.
Se estima que la población maya cayó en un 90% durante el siglo posterior al contacto. Millones murieron. Los españoles también emprendieron una campaña sistemática para destruir la cultura maya. Los misioneros católicos, especialmente los franciscanos, vieron las prácticas religiosas mayas como obra del demonio. En un evento infame en 1562, el fraile Diego de Landa ordenó la quema de miles de ídolos mayas y 27 códices en el auto de fe de Maní. Esta destrucción borró una cantidad incalculable de conocimiento maya. Irónicamente, el mismo de Landa más tarde escribió uno de los relatos más detallados de la cultura maya en su obra Relación de las Cosas de Yucatán, proporcionando información invaluable que ayudaría siglos después a descifrar la escritura maya. Sin embargo, la cultura maya no desapareció completamente. Se adaptó y sobrevivió, mezclándose con la cultura española para crear la rica herencia mestiza de Centroamérica moderna. Hoy, más de 7 millones de personas hablan idiomas mayas, haciendo de los mayas el grupo indígena más grande de las Américas. Comunidades mayas mantienen tradiciones que se remontan a milenios, desde técnicas agrícolas hasta ceremonias religiosas que mezclan elementos mayas antiguos con catolicismo. Las ruinas de las antiguas ciudades mayas comenzaron a captar la atención del mundo exterior en el siglo XIX. Exploradores como John Lloyd Stevens y Frederick Catherwood viajaron por Centroamérica en las décadas de 1830 y 40, documentando las ruinas con descripciones detalladas e ilustraciones. Sus libros causaron sensación en Europa y Estados Unidos, revelando al mundo una civilización perdida de magnificencia inesperada. En el siglo XX, el desciframiento de la escritura maya fue un avance revolucionario. Durante décadas, los estudiosos habían creído que los glifos mayas eran puramente simbólicos o astronómicos. Pero en los años 50 y 60, investigadores como Yuri Norosov, Tatiana Praskoryakov y David Stewart demostraron que los glifos mayas registraban idioma real, historia y eventos dinásticos. Este desciframiento transformó nuestra comprensión de la civilización maya, revelando que los textos en las estelas y los edificios contaban las historias de reyes reales, guerras reales y eventos históricos reales. La civilización maya duró más de 3000 años, desde sus humildes comienzos como agricultores de aldea hasta su edad dorada como constructores de ciudades y astrónomos, y finalmente hasta su encuentro catastrófico con los conquistadores españoles. En ese tiempo, crearon una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Desarrollaron el único sistema de escritura completamente desarrollado en las Américas precolombinas. Construyeron ciudades monumentales que rivalizaban con cualquier cosa en el viejo mundo. Calcularon los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión que no sería igualada en Europa durante siglos. Y crearon obras de arte de belleza duradera. La historia de los mayas es un testimonio tanto de los logros extraordinarios de los que es capaz la humanidad como de la fragilidad de incluso las civilizaciones más sofisticadas frente a la crisis ambiental, la inestabilidad política y las fuerzas externas. Es una historia de triunfo y tragedia, de esplendor y colapso. Pero sobre todo, es una historia de resistencia y supervivencia. Porque aunque las grandes ciudades fueron abandonadas, aunque los códices fueron quemados, aunque millones murieron de enfermedad y conquista, los mayas sobrevivieron. Sus descendientes todavía caminan por las mismas tierras que sus antepasados gobernaron, manteniendo vivas las tradiciones y el idioma de una de las grandes civilizaciones de la historia humana.